Nunca pensé que escribiría esto, pero necesito compartirlo con alguien. Llevo semanas sin poder dormir, saltando ante cualquier sonido y cuestionando mi cordura. Trabajar como guardia de seguridad en el Vaticano era un honor para mí. Un católico devoto nacido en un pequeño pueblo de España. Cuando conseguí el puesto hace 3 años, mis padres lloraron de orgullo. Ahora solo puedo preguntarme si hubiera sido mejor seguir con mi humilde vida en Madrid, lejos de los secretos que he descubierto. Lo que presencié durante el último cónclave ha destrozado no solo mi fe, sino mi comprensión de la realidad misma. Cada vez que cierro los ojos, veo esas imágenes, escucho esas voces que no deberían existir en nuestro mundo. Escribo esto como una advertencia, aunque dudo que alguien pueda hacer algo para detener lo que ya ha comenzado. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren. Ya he notado señales. Mi teléfono suena en mitad de la noche y cuando contesto solo hay un zumbido extraño. Mi computadora se enciende sola mostrando símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Y lo peor, en 3 ocasiones he visto a hombres de traje oscuro vigilando mi apartamento desde la acera de enfrente. No son agentes del Vaticano, de eso estoy seguro. Sus movimientos son demasiado rígidos, sus rostros demasiado simétricos, como máscaras perfectas diseñadas para imitar facciones humanas. Ayer encontré un símbolo dibujado en mi puerta, una marca que reconocí de los antiguos textos apócrifos que consulté desesperadamente buscando respuestas. El sello de los vigilantes. Sé que vienen por mí. Pero antes de que me silencien, el mundo debe conocer la verdad sobre lo que se oculta tras la fachada sagrada del nuevo papado. Todo empezó hace exactamente 2 meses, cuando la noticia de la muerte repentina del Papa Francisco II sacudió al mundo. Yo estaba de guardia esa noche, patrullando el perímetro norte de los jardines vaticanos. Recuerdo perfectamente cómo el aire se sentía pesado, casi eléctrico, horas antes de que se anunciara oficialmente su fallecimiento. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, mientras hacía mi ronda habitual, noté algo extraño en el cielo. 7 estrellas brillaban con una intensidad anormal, formando una configuración que nunca había visto antes. En ese momento no le di importancia, pero ahora entiendo que fue la primera señal. A las 3:15 las campanas comenzaron a sonar, despertando a todo el Vaticano. El Papa había muerto en su sueño, según la versión oficial. Sin embargo, cuando me llamaron para ayudar a asegurar el área donde se encontraba su cuerpo, noté algo que me heló la sangre. Su rostro no mostraba la serenidad de quien muere durmiendo, sino una expresión de terror absoluto, con los ojos abiertos de par en par y la boca contorsionada en un grito silencioso. Sus manos estaban rígidas, con los dedos curvados como garras, y en su garganta había marcas oscuras que parecían quemaduras, pero con formas demasiado precisas para ser accidentales. Parecían símbolos similares a los que después vi en mi propia puerta. Lo más perturbador fue lo que vi cuando uno de los cardenales movió ligeramente la almohada. Un pequeño objeto metálico cayó al suelo. Logré recogerlo sin que nadie lo notara. Era una especie de medallón antiguo con inscripciones que no pude reconocer. Lo guardé en mi bolsillo, un acto impulsivo que ahora sé que selló mi destino. Esa misma noche en mi habitación, examiné el medallón bajo la luz. Las inscripciones parecían cambiar sutilmente cuando las miraba directamente, como si se resistieran a ser leídas. Y en el centro había una piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Cuando la toqué, sentí un frío que penetró hasta mis huesos y escuché, por un breve instante, un susurro en un idioma desconocido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras el mundo católico lloraba y los cardenales comenzaban a llegar para el cónclave. Mi puesto me asignó a la seguridad interna durante este periodo, lo que significaba que tendría acceso a áreas restringidas, aunque nunca a la Capilla Sixtina durante las votaciones. El cardenal Bianchi, maestro de ceremonias, me conocía por mis años de servicio y confiaba en mí para tareas especiales. Fue él quien, sin saberlo, me puso en posición de descubrir lo que ningún mortal debería haber visto. La noche antes del inicio oficial del cónclave, me pidió que vigilara un pasillo poco utilizado que conectaba con una pequeña capilla adyacente a las habitaciones donde se alojarían los cardenales. «Asegúrate de que nadie pase por aquí después del toque de queda», me dijo con una seriedad inusual. «Nadie debe interrumpir las oraciones privadas de los cardenales». Asentí, sin imaginar que esa simple asignación cambiaría mi vida para siempre. Mientras me dirigía a mi puesto, noté algo extraño en el comportamiento del cardenal Bianchi. Sus manos temblaban ligeramente y su mirada parecía evitar la mía. En ese momento lo atribuí al estrés de organizar un evento de tal magnitud. Pero ahora me pregunto si él también había visto algo, si quizás me asignó a ese pasillo específico con algún propósito oculto. Durante mi primera hora de guardia, todo parecía normal. Los cardenales pasaban ocasionalmente, saludándome con un gesto solemne. Pero conforme avanzaba la noche, comencé a sentir una inquietud creciente. El medallón que había guardado en mi bolsillo se sentía cada vez más frío.
hasta el punto de que podía sentir su gélida presencia a través de la tela de mi uniforme. Y en las paredes del antiguo pasillo, las sombras parecían moverse de forma extraña, como si siguieran patrones que no correspondían con las fuentes de luz existentes. En un momento dado podría jurar que vi una sombra deslizarse por el suelo sin que hubiera nadie que la proyectara. Cuando me acerqué a investigar, la sombra se desvaneció, pero dejó tras de sí un olor acre, como a azufre mezclado con algo dulzón y putrefacto. La primera noche del cónclave transcurrió sin incidentes. Desde mi posición podía escuchar el murmullo lejano de las oraciones y ocasionalmente veía a algún cardenal dirigirse a su habitación después de las deliberaciones. Fue durante la tercera noche cuando todo cambió. Alrededor de la medianoche sentí un temblor que sacudió todo el edificio. No fue un terremoto normal. Las vibraciones parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las luces parpadearon y por un momento quedamos en completa oscuridad. Cuando volvió la electricidad, noté que el aire había cambiado. Se sentía más denso, como si algo invisible lo saturara, y un olor extraño, similar al ozono después de una tormenta eléctrica, pero mezclado con algo dulce y putrefacto a la vez, invadió el pasillo. Mi radio emitió solo estática cuando intenté comunicarme con los otros guardias, lo que aumentó mi inquietud. En ese momento de confusión, sentí que el medallón en mi bolsillo comenzaba a vibrar y a calentarse. Lo saqué, sorprendido por el cambio, y vi que la piedra negra del centro ahora emitía un tenue resplandor rojizo. Las inscripciones alrededor parecían moverse, reorganizándose en patrones que hacían doler mis ojos al intentar seguirlos. De repente, escuché gritos ahogados provenientes de la Capilla Sixtina. No eran gritos de miedo o dolor, sino algo más complejo, una mezcla de asombro, reverencia y horror. Instintivamente me dirigí hacia allí, olvidando momentáneamente mis órdenes de permanecer en mi puesto. Cuando llegué a las puertas exteriores, estas estaban cerradas como era de esperarse, pero a través de las gruesas maderas pude escuchar lo que parecía ser un cántico en un idioma que no era latín, ni italiano, ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes. Era antiguo, con sonidos guturales y sibilantes que parecían imposibles de producir por una garganta humana. Y por un instante, a través de una de las pequeñas ventanas superiores de la capilla, vi un resplandor que no era el de las velas o las luces eléctricas. Era una luz azulada, pulsante, que parecía moverse con vida propia dentro del recinto sagrado. Aproximadamente una hora después del extraño temblor, vi al cardenal Prevost, el americano, caminando solo por el pasillo. Algo en su manera de moverse me pareció inmediatamente anormal. Sus pasos eran demasiado fluidos, como si apenas tocara el suelo, y su mirada estaba fija en un punto lejano, ignorando completamente mi presencia a pesar de que lo saludé con un respetuoso «Buenas noches, eminencia». Lo más perturbador fue que por un instante, cuando pasó bajo una de las luces del pasillo, podría jurar que vi múltiples sombras proyectándose desde su cuerpo, moviéndose de forma independiente como si tuvieran vida propia. Me froté los ojos, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Prevost se dirigió directamente hacia la pequeña capilla al final del pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Debería haberme quedado en mi puesto, seguir las órdenes y mantener la distancia, pero algo en mi interior, una mezcla de curiosidad y un inexplicable sentido del deber, me empujó a acercarme sigilosamente a la puerta de la capilla. Mientras me aproximaba, el medallón en mi bolsillo se volvió tan caliente que tuve que sacarlo. Para mi horror, la piedra negra ahora brillaba intensamente y las inscripciones se movían con tanta rapidez que parecían un enjambre de insectos metálicos. Lo más aterrador fue que, cuando lo sostuve frente a mí, noté que las inscripciones comenzaban a ordenarse formando palabras que, inexplicablemente, podía entender, como si algún conocimiento ancestral y olvidado se despertara en mi mente. Los vigilantes han regresado. El pacto se renovará. La semilla será plantada nuevamente. Estas palabras resonaron en mi cabeza con una claridad sobrenatural, como si alguien las susurrara directamente en mi cerebro. Al mismo tiempo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en las paredes, las sombras se contorsionaban formando lo que parecían ser siluetas de alas enormes. El aire se volvió tan frío que podía ver mi aliento, y mis oídos comenzaron a zumbar con un sonido que se intensificaba a medida que me acercaba a la puerta de la capilla. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que huyera, que me alejara lo más posible de aquel lugar, pero algo más fuerte me empujaba hacia adelante, como si el medallón mismo me guiara hacia un destino inevitable. Al principio, solo escuché lo que parecía ser una oración en latín, aunque con cadencias extrañas que hacían que las palabras sonaran distorsionadas. Luego, gradualmente, otras voces se unieron a la de Prevost. No entraban por la puerta, parecían materializarse dentro de la capilla. Eran voces hermosas pero terribles, como cristal rompiéndose en cámara lenta,
con un timbre que hacía que mi piel se erizara y mis dientes dolieran. A través de la pequeña rendija entre la puerta y el marco, intenté ver lo que ocurría dentro. Lo que presencié desafía toda lógica y ha atormentado mis noches desde entonces. Prevost estaba arrodillado en el centro de la capilla, pero no estaba solo. 7 figuras lo rodeaban, seres de luz que parecían humanos, pero eran demasiado perfectos, demasiado simétricos, con una belleza que resultaba dolorosa de contemplar. Sus formas emitían un resplandor que no iluminaba la habitación, sino que parecía absorber la luz circundante. Y detrás de ellos, proyectadas en las paredes de la capilla, no estaban sus sombras, sino lo que parecían ser enormes alas retorcidas que se movían como si estuvieran vivas, contorsionándose en patrones que mi mente no podía comprender. Sus rostros eran lo más perturbador. Aunque hermosos más allá de cualquier estándar humano, había algo profundamente equivocado en ellos. Sus ojos, demasiado grandes y completamente negros, no parpadeaban nunca. Sus sonrisas, demasiado amplias, revelaban dientes que parecían cambiar de forma constantemente. Y cuando se movían, lo hacían con una gracia antinatural, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las nuestras. El medallón en mi mano ahora ardía tanto que sentía que mi piel se quemaría, pero no podía soltarlo. La piedra negra emitía un pulso de luz que parecía sincronizarse con los movimientos de las criaturas en la capilla. Y lo más aterrador, cuando una de ellas giró ligeramente su cabeza en mi dirección, pude ver que en su cuello llevaba un medallón idéntico al mío, pero con la piedra brillando en un intenso color azul. En ese momento comprendí que lo que sostenía no era un simple objeto, sino una llave, un conducto entre nuestro mundo y algo más antiguo y terrible de lo que la humanidad podía concebir. «El pacto será sellado mañana», dijo una de las criaturas con una voz que parecía hablar directamente dentro de mi cabeza. «Después de milenios, los Grigori volveremos a caminar entre los hombres. Tú serás nuestro vehículo, nuestro recipiente en la tierra. A través de ti, reclamaremos lo que una vez fue nuestro». Prevost levantó la cabeza, y su rostro, Dios mío, su rostro ya no era completamente humano. Sus ojos brillaban con una luz interior azulada, y cuando habló, vi que su lengua se había vuelto negra como el carbón. «¿Y el precio?», preguntó con una voz que sonaba como varias voces superpuestas. La criatura más grande, cuyas alas sombras se extendían hasta el techo de la capilla, se inclinó hacia él. «Ya lo conoces. Tu alma ya no te pertenece. Tu cuerpo será nuestro para habitar. Y a través de ti, la semilla de los Nephilim volverá a ser plantada en este mundo». En ese momento sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo invisible me atravesara. Caí hacia atrás, golpeando involuntariamente la puerta con mi hombro. El sonido, aunque leve, fue suficiente. Las 7 criaturas giraron sus rostros inhumanamente perfectos hacia mí, y sus ojos eran vacíos, como pozos sin fondo que parecían mirar directamente a mi alma. El medallón en mi mano emitió un destello cegador, y sentí como si mi mente se expandiera dolorosamente, llenándose de imágenes y conocimientos que ningún ser humano debería poseer. Vi ciudades antiguas donde humanos y estos seres, los Grigori, convivían. Vi rituales donde mujeres mortales daban a luz criaturas híbridas de tamaño y poder monstruosos. Vi un diluvio enviado específicamente para limpiar la tierra de esta corrupción. Y finalmente, vi un plan milenario para regresar, utilizando las estructuras de poder más sagradas de la humanidad como vehículo para su retorno. Todo esto inundó mi conciencia en un instante, dejándome paralizado de horror mientras las 7 figuras me observaban. La más alta de ellas sonrió. Una sonrisa que se extendió demasiado, revelando dientes que parecían cambiar de forma. «El portador del sello», dijo con una voz que resonó tanto en mis oídos como en mi mente. «Has sido marcado desde antes de nacer para presenciar nuestro regreso. Tu sangre lleva nuestra huella. Eres descendiente de nuestra semilla, diluida a través de incontables generaciones, pero aún nuestra». Extendió una mano hacia mí, una mano con dedos demasiado largos y articulaciones adicionales. «Únete a nosotros, hijo de los vigilantes. Recuerda tu verdadera naturaleza». Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí como nunca antes lo había hecho, con el corazón a punto de estallar en mi pecho y un frío sobrenatural extendiéndose por mis extremidades. No me detuve hasta llegar a mi pequeña habitación en los cuarteles de la guardia, donde me encerré, temblando incontrolablemente. Pasé el resto de la noche en vela, rezando fervientemente, aunque por primera vez en mi vida mis oraciones se sentían huecas, como si rebotaran en un cielo vacío. A la mañana siguiente me reporté enfermo. No podía enfrentar lo que había visto. No podía mirar a Prevost a los ojos, sabiendo lo que ahora habitaba dentro de él. Desde la ventana de mi habitación vi la multitud reunida en la plaza de San Pedro. Vi el humo blanco elevándose, anunciando la elección del nuevo papa. Y cuando Prevost, ahora Papa Inocencio XV, salió al balcón para dar su primera bendición,
Noté que las mismas 7 estrellas que había visto la noche de la muerte del anterior papa brillaban en pleno día, visibles a pesar del sol. En ese momento supe que algo antiguo y terrible había sido desatado en nuestro mundo, y que yo era posiblemente el único testigo que comprendía la verdadera naturaleza de lo que acababa de ocurrir. El medallón que había guardado debajo de mi almohada ahora pulsaba con un ritmo constante como un corazón alienígena. Cuando lo tomé, las inscripciones habían cambiado nuevamente, formando palabras en mi propio idioma. 7 sellos, 7 tronos, 7 coronas. El primero ha ascendido. Los otros 6 seguirán. El ciclo comienza de nuevo. Mientras observaba al nuevo papa bendecir a la multitud, noté algo que me heló la sangre. Su sombra en el suelo no correspondía con su figura humana. Se extendía demasiado y parecía tener apéndices adicionales que se movían independientemente. Y lo más aterrador fue que por un breve instante, cuando levantó sus manos para la bendición, vi que en las palmas tenía marcas idénticas a las del medallón. La multitud aplaudía, extasiada con su nuevo líder espiritual, completamente inconsciente de que estaban celebrando la llegada de algo que no era completamente humano. Esa misma tarde solicité un permiso por enfermedad y abandoné el Vaticano. Sentía que debía alejarme lo más posible, aunque en mi corazón sabía que no había distancia suficiente para escapar de lo que había presenciado. El medallón venía conmigo, incapaz de deshacerme de él a pesar de varios intentos. Cuando traté de arrojarlo al Tíber, mi brazo se paralizó. Cuando intenté enterrarlo, mis manos se negaron a cavar. Era como si el objeto ahora formara parte de mí, una conexión física con aquellas criaturas que habían regresado a nuestro mundo a través del hombre que ahora ocupaba el trono de San Pedro. Han pasado 3 semanas desde que huí del Vaticano. Me refugié en un pequeño pueblo costero al sur de España, esperando que la distancia y el anonimato me protegieran, pero cada día estoy más convencido de que me encontrarán. Los primeros días fueron un torbellino de paranoia y miedo. Dormía con el medallón bajo la almohada, no porque quisiera mantenerlo cerca, sino porque era la única forma de conseguir algo de descanso. Cuando lo alejaba de mí, las pesadillas eran insoportables. Visiones de ciudades antiguas donde gigantes caminaban entre humanos, rituales de apareamiento entre mujeres mortales y aquellos seres de belleza terrible. Y siempre, al final de cada sueño, la imagen del Papa Inocencio XV transformándose lentamente en algo que ya no era humano. Lo más perturbador es que el medallón parece estar cambiando. La piedra negra del centro ahora tiene vetas azuladas que pulsan con un ritmo similar al de un corazón, y las inscripciones continúan reorganizándose, revelándome fragmentos de un conocimiento prohibido que ningún ser humano debería poseer. He aprendido sobre los Grigori, los vigilantes mencionados en textos apócrifos como el libro de Enoch, ángeles caídos que se aparearon con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, gigantes que sembraron el caos en la tierra primitiva. Según estos textos, Dios envió el diluvio específicamente para eliminar esta corrupción de la creación, y los Grigori fueron encadenados en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio final. Pero lo que presencié en aquella capilla sugiere una verdad más terrible. Nunca fueron completamente desterrados. Han estado esperando, planificando su regreso durante milenios, infiltrándose en las instituciones más sagradas de la humanidad. Y ahora, con Prevost como su recipiente, han alcanzado la posición de poder espiritual más influyente del mundo. Cada día reviso obsesivamente las noticias sobre el nuevo Papa, buscando señales que confirmen mis temores. Y las estoy encontrando. Su primera encíclica, titulada Custodes Luminis, Guardianes de la Luz, está llena de referencias veladas a reunir lo que fue separado y restaurar la antigua alianza entre el cielo y la tierra. Para el público general, estas frases suenan como hermosas metáforas religiosas. Para mí, son confirmaciones aterradoras de sus verdaderas intenciones. Ayer sucedió algo que ha intensificado mi terror. Estaba en la pequeña biblioteca del pueblo, investigando desesperadamente cualquier referencia histórica a los Grigori, cuando encontré un tomo antiguo sobre angelología que mencionaba a los 7 príncipes del cielo, que cayeron por su lujuria hacia las mujeres mortales. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a un hombre alto vestido con un traje negro impecable. Su rostro era hermoso de una manera inquietante, con facciones demasiado simétricas y ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos. Me sonrió. Una sonrisa que se extendió demasiado para un rostro humano, y dijo en un español perfecto pero con un acento imposible de identificar: la búsqueda del conocimiento es admirable, pero peligrosa para aquellos que no están preparados para recibirlo. Luego señaló el libro en mis manos y añadió: ese texto contiene muchos errores. Nosotros nunca caímos por lujuria. Caímos por amor a la humanidad, por el deseo de elevarla más allá de sus limitaciones. ¿No es ese el mayor acto de generosidad? El pánico me paralizó. El medallón en mi bolsillo se volvió tan caliente que sentí que me quemaba a través de la ropa. El extraño extendió su mano hacia mí
y noté que sus dedos eran ligeramente más largos de lo normal, con una articulación adicional. «Ven con nosotros voluntariamente», dijo. «Eres parte de nuestro linaje, diluido a través de incontables generaciones, pero nuestra sangre corre por tus venas. Es por eso que pudiste ver lo que otros no pueden. Es por eso que el sello te eligió». En ese momento, una anciana bibliotecaria se acercó para preguntarnos si necesitábamos ayuda. Cuando volví a mirar donde estaba el extraño, había desaparecido. La bibliotecaria no pareció notar nada inusual, como si el hombre nunca hubiera estado allí. Salí corriendo de la biblioteca, con el corazón martilleando en mi pecho y un sudor frío empapando mi ropa. Al llegar a mi habitación alquilada, encontré algo sobre mi cama que me heló la sangre. Una pluma negra, enorme, de al menos 30 centímetros de largo, con un brillo metálico antinatural. Cuando la toqué, se deshizo en un polvo que se evaporó en el aire, dejando tras de sí el mismo olor a ozono y putrefacción que había sentido en el Vaticano. Esa noche tuve el sueño más vívido hasta ahora. Me encontraba en la Basílica de San Pedro, pero estaba completamente vacía y sumida en una penumbra azulada. En el altar mayor, donde debería estar el crucifijo, había 7 tronos dispuestos en semicírculo. 6 estaban vacíos, pero en el central se sentaba el Papa Inocencio XV. Excepto que ya no era completamente prebost. Su rostro se había alargado, sus ojos eran completamente negros, y de su espalda brotaban alas enormes que parecían hechas de sombras solidificadas. Me vio y sonrió, revelando dientes demasiado numerosos y afilados. «El primero de los 7 ha regresado», dijo con aquella voz múltiple que había escuchado en la capilla. «Los otros seguirán pronto. Los sellos están siendo rotos uno a uno, y tú, descendiente de nuestra semilla, serás testigo de nuestro glorioso retorno». Se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Con cada paso su forma cambiaba, volviéndose más alta, más esbelta, menos humana. Las sombras a su alrededor se movían como si tuvieran vida propia, formando siluetas de criaturas que mi mente no podía comprender completamente. Cuando estuvo frente a mí, se inclinó hasta que su rostro, ahora apenas reconocible como humano, quedó a centímetros del mío. «Tu sangre nos llama», susurró. «El medallón te eligió porque eres nuestro. Has llevado nuestra marca desde antes de nacer». Extendió una mano, ahora con dedos extremadamente largos terminados en uñas negras y afiladas, y la colocó sobre mi pecho. Sentí un dolor indescriptible, como si algo dentro de mí se estuviera despertando, retorciéndose bajo mi piel. «Pronto vendrás a nosotros por voluntad propia», dijo. «Todos los descendientes de los Nephilim lo harán, y juntos restauraremos el mundo a su gloria original, antes de que el más alto nos traicionara y nos encerrara en las profundidades». Desperté gritando, empapado en sudor. Lo más aterrador fue descubrir que, en el lugar exacto donde aquella criatura había colocado su mano en mi sueño, ahora tenía una marca en la piel, un círculo perfecto con 7 símbolos idénticos a los del medallón. Esta mañana, mientras desayunaba en el pequeño café del pueblo, vi en la televisión que el Papa Inocencio XV ha anunciado un cónclave extraordinario para dentro de un mes. Según el comunicado oficial, convocará a los cardenales para discutir reformas fundamentales en la estructura de la Iglesia y su relación con el mundo moderno. Pero lo que me heló la sangre fue la fecha elegida, el 21 de junio, el solsticio de verano, una fecha con profundo significado en numerosos cultos antiguos. El medallón en mi bolsillo vibró intensamente cuando escuché la noticia y las inscripciones se reorganizaron formando un mensaje claro. Los 6 restantes ascenderán, el círculo se completará. Comprendí entonces el verdadero propósito del cónclave. No era para discutir reformas, sino para completar la transformación que había comenzado con Prevost. Los otros 6 Grigori tomarían posesión de cardenales clave, estableciendo su dominio sobre la institución más poderosa espiritualmente del mundo. Y desde allí, ¿qué podrían hacer? Las posibilidades me aterrorizan. Según los textos apócrifos que he estado estudiando obsesivamente, los Grigori no solo se aparearon con humanas, sino que enseñaron a la humanidad primitiva conocimientos prohibidos, metalurgia, astronomía, el uso de plantas medicinales y venenosas, e incluso artes oscuras que los textos apenas mencionan. Su regreso significaría no solo una corrupción espiritual, sino potencialmente el acceso a poderes y tecnologías que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Mientras contemplaba estas terribles posibilidades, noté que un hombre en la mesa contigua me observaba fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió de una manera que me resultó familiar, demasiado amplia, demasiado perfecta. Dejé el dinero sobre la mesa y salí apresuradamente. Al doblar la esquina, miré hacia atrás y vi no a uno, sino a 3 hombres de traje negro siguiéndome a una distancia prudente. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si fueran controlados por una sola mente. Corrí hasta perderlos en el laberinto de callejuelas del pueblo, pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren nuevamente.
He tomado una decisión que probablemente me cueste la vida, pero no veo otra alternativa. Debo regresar al Vaticano antes del cónclave extraordinario. Si lo que he descubierto es cierto, soy quizás el único que puede hacer algo para detener lo que está por venir. No sé exactamente qué haré cuando llegue allí, pero el medallón parece estar guiándome. Anoche, mientras lo sostenía entre mis manos, contemplando mis opciones, la piedra negra emitió un destello y tuve una visión fugaz de una cámara subterránea bajo la Basílica de San Pedro, un lugar antiguo que predataba la construcción cristiana. En esta visión vi un altar de piedra con 7 nichos, cada uno conteniendo un medallón idéntico al mío, excepto que 6 de ellos tenían piedras de diferentes colores: rojo, verde, amarillo, púrpura, naranja y blanco. El 7º nicho, destinado a una piedra negra, estaba vacío. Comprendí entonces que mi medallón era una pieza clave en el ritual que los Grigori planeaban realizar durante el cónclave. Sin él, quizás no podrían completar su plan. O tal vez, y esta es la esperanza a la que me aferro desesperadamente, el medallón podría ser utilizado contra ellos de alguna manera. Los textos apócrifos mencionan que los Grigori fueron finalmente encadenados por arcángeles que utilizaron sellos de poder para contenerlos. ¿Podrían estos medallones ser esos sellos? ¿Y si el que poseo no es una herramienta para su liberación, sino un arma para su confinamiento? Es una teoría desesperada, pero es lo único que tengo. He comprado un billete de avión a Roma para mañana. Antes de partir, estoy escribiendo todo esto como testimonio de lo que he visto y descubierto. Si no regreso, si desaparezco como tantos otros que han tropezado con verdades inconvenientes, al menos quedará este registro. Quizás alguien lo encuentre, quizás alguien más pueda continuar donde yo fracasé. La marca en mi pecho se ha expandido. Los 7 símbolos ahora forman un círculo completo del tamaño de mi palma. A veces cuando estoy solo en la oscuridad me parece que brillan con una tenue luz azulada. Y lo más perturbador, he comenzado a tener recuerdos que no me pertenecen, visiones fugaces de una época primordial cuando estos seres caminaban libremente entre los humanos, enseñando, guiando y finalmente corrompiendo. El viaje a Roma fue una pesadilla. Durante todo el vuelo sentí que me observaban. La azafata que me servía bebidas tenía una sonrisa demasiado perfecta y ojos que nunca parpadeaban. El hombre sentado frente a mí mantuvo la misma postura rígida durante 7 horas, sin moverse ni un centímetro. Y cuando aterrizamos, vi por la ventanilla a 7 hombres de traje negro esperando en la pista, sus rostros idénticos vueltos hacia mi avión con una sincronización inquietante. Logré evitarlos en el aeropuerto mezclándome con un grupo de turistas japoneses, pero la sensación de ser observado, de ser cazado, nunca me abandonó. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del Vaticano, registrándome bajo un nombre falso. Esa noche, el medallón pulsó con una intensidad que nunca antes había experimentado, como si respondiera a la proximidad de los otros 6. Lo coloqué sobre un mapa de la ciudad del Vaticano que había comprado y observé fascinado cómo la piedra negra emitía filamentos de luz que se extendían hasta marcar un punto específico en los jardines vaticanos. Recordé entonces que había una entrada poco conocida a las catacumbas en esa zona, un acceso que había utilizado ocasionalmente durante mis rondas nocturnas. Si los textos antiguos estaban en lo cierto y los Grigori habían sido encadenados en las profundidades de la tierra, ¿podría ser que su prisión estuviera literalmente bajo nuestros pies, bajo la sede misma del poder religioso que se había establecido para contenerlos? La idea era tan aterradora como lógica. Decidí que entraría al Vaticano al día siguiente, aprovechando mi conocimiento de los turnos de guardia y las entradas secundarias. Sabía que era prácticamente un suicidio, pero también sabía que si no hacía nada, algo mucho peor que mi muerte ocurriría durante el cónclave extraordinario. Mientras me preparaba para dormir, noté que la marca en mi pecho había cambiado nuevamente. Los símbolos ahora parecían moverse bajo mi piel, como si estuvieran vivos, y cuando los tocaba, escuchaba susurros en aquel idioma antiguo e incomprensible. Mi cuerpo mismo se estaba convirtiendo en un conducto para algo que no comprendía completamente, y la idea me llenaba de un terror indescriptible. Hoy he entrado en el Vaticano. Utilicé una identificación antigua que no había devuelto y mi conocimiento de los horarios para infiltrarme durante un cambio de guardia. La sensación al cruzar nuevamente esos muros fue indescriptible. Una mezcla de terror y una extraña familiaridad, como si algo en mí reconociera este lugar como un hogar ancestral. Me dirigí directamente hacia los jardines, siguiendo la guía del medallón que ahora pulsaba con tanta fuerza que podía sentirlo a través de mi ropa. La entrada a las catacumbas estaba exactamente donde la recordaba, oculta tras una pequeña estructura que alguna vez fue un templete dedicado a algún santo olvidado. Lo que no esperaba encontrar era que la puerta, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Alguien había estado allí recientemente.
Encendí la linterna de mi teléfono y comencé el descenso por escaleras antiguas que se adentraban en la oscuridad. El aire se volvía más frío y denso a medida que bajaba, cargado con un olor que reconocí inmediatamente, aquel aroma a ozono y putrefacción que había sentido en la capilla. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones que parecían cambiar cuando las iluminaba directamente, símbolos que se reorganizaban constantemente, idénticos a los del medallón. Después de lo que pareció una eternidad descendiendo, llegué a una cámara circular enorme que no recordaba haber visto nunca durante mis anteriores exploraciones de las catacumbas. Era imposible que no la hubiera notado antes. El techo abovedado se elevaba al menos 10 metros, sostenido por columnas cubiertas de relieves que representaban figuras aladas entremezcladas con formas humanas en posiciones que sugerían actos de procreación. Y en el centro, exactamente como en mi visión, había un altar de piedra con 7 nichos. 6 de ellos contenían medallones con piedras de colores que pulsaban con luz propia. El 7º nicho, destinado a una piedra negra, estaba vacío, esperando el medallón que llevaba conmigo. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el medallón en mi bolsillo vibraba con tanta violencia que parecía querer escapar por sí mismo. La marca en mi pecho ardía como si tuviera fuego bajo la piel, y en mi mente escuchaba un coro de voces susurrando en aquel idioma incomprensible, cada vez más fuerte, más insistente. Estaba a pocos pasos del altar cuando escuché una voz detrás de mí. «Has llegado justo a tiempo». Me giré bruscamente y vi al cardenal Bianchi emergiendo de las sombras. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una palidez enfermiza. «También lo viste, ¿verdad?», me preguntó con voz temblorosa. «¿Viste lo que ocurrió durante el cónclave, lo que le sucedió a Prevost?». No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí, incapaz de hablar, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Bianchi se acercó, sus ojos fijos en el medallón que ahora había sacado de mi bolsillo. «El sello de Raziel», murmuró, «uno de los 7 sellos que los arcángeles utilizaron para encadenar a los vigilantes en las profundidades. ¿Cómo llegó a tus manos?». Le conté sobre la noche de la muerte del anterior papa, cómo había encontrado el medallón junto a su cuerpo. Bianchi cerró los ojos con expresión dolorida. «Francisco lo descubrió», dijo. «Encontró documentos antiguos en los archivos secretos. Documentos que hablaban de una conspiración milenaria dentro de la iglesia, un grupo que se hacía llamar los Custodios, dedicados a mantener encadenados a los Grigori. Pero también descubrió que algunos de los custodios habían sido corrompidos, que ahora trabajaban para liberar a los seres que debían vigilar». Bianchi hizo una pausa, su respiración agitada. Francisco planeaba exponer todo, purgar la iglesia de esta corrupción ancestral. Lo mataron por ello, y ahora con Prevost, con lo que solía ser Prevost, en el trono de Pedro, el plan está casi completo. Señaló el altar con los 6 medallones. Durante siglos los sellos estuvieron dispersos, ocultos en diferentes lugares del mundo. Los custodios corruptos han pasado generaciones buscándolos y finalmente los han reunido. Solo falta uno. Sus ojos se fijaron en el medallón que yo sostenía, el sello de Raziel, el más poderoso de los 7. Sin él no pueden completar el ritual de liberación. Con él en el lugar y momento correctos, podrían no solo liberar a los Grigori, sino otorgarles poder sobre toda la creación. Mientras Bianchi hablaba, noté algo perturbador. Su sombra en el suelo no coincidía con su figura. Se extendía demasiado y parecía moverse independientemente, como si algo más estuviera proyectándola. El medallón en mi mano emitió un destello de advertencia y la marca en mi pecho ardió con renovada intensidad. «No eres Bianchi», dije, retrocediendo lentamente. «¿Quién eres realmente?». La figura que parecía ser el cardenal Bianchi sonrió, una sonrisa que se extendió demasiado para un rostro humano. «Eres más perceptivo de lo que esperábamos», dijo con una voz que ya no intentaba ocultar su naturaleza inhumana, un sonido como cristal quebrándose mezclado con el zumbido de insectos. Su forma comenzó a cambiar, estirándose, volviéndose más alta y esbelta. Su piel adquirió un brillo nacarado antinatural y sus ojos se volvieron completamente negros. «Soy Samyasa, el primero de los vigilantes, el que lideró a los 200 en su descenso al Monte Hermón. Y tú, descendiente de nuestra semilla, has traído el último sello directamente a nosotros». Extendió una mano hacia mí, una mano con dedos demasiado largos y articulaciones adicionales. «Entrégalo voluntariamente, y te concederemos un lugar de honor en el nuevo orden que estableceremos. Resiste, y experimentarás un sufrimiento que trascenderá tu comprensión mortal». Mientras hablaba, otras figuras emergieron de las sombras alrededor de la cámara. 6 seres de belleza terrible, idénticos a los que había visto en la capilla con Prevost. Los Grigori, los vigilantes caídos, ahora casi completamente manifestados en nuestro plano de existencia. Se movían con aquella gracia antinatural, sus sombras proyectando alas enormes en las paredes de la cámara.
Estaba rodeado, sin posibilidad de escape. El medallón en mi mano ardía como un carbón al rojo vivo, pero no podía soltarlo. Y entonces, en medio de mi terror, tuve una revelación. Si estos seres querían el medallón con tanta desesperación, si lo necesitaban para completar su ritual de liberación, entonces quizás podría utilizarlo contra ellos. Los textos apócrifos decían que los sellos fueron creados para encadenarlos. ¿Y si su poder original aún persistía? En un acto de desesperación o inspiración divina, no sabría decirlo, presioné el medallón contra la marca en mi pecho. El dolor fue indescriptible, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada y reconfigurada. Caí de rodillas incapaz de gritar, mientras una luz cegadora emanaba del punto donde el medallón tocaba mi piel. Los Grigori retrocedieron, sus hermosos rostros contorsionados en expresiones de horror y furia. ¡Deténganlo!, gritó Samyasa con una voz que hizo temblar las paredes de la cámara. Pero era demasiado tarde. El medallón se había fundido con mi carne, convirtiéndose en parte de mí. La luz que emanaba de mi cuerpo se intensificó hasta llenar toda la cámara, y en mi mente escuché una voz diferente a la de los Grigori, una voz que resonaba con autoridad y poder primordial. Yo soy Raziel, el guardián de los secretos del Altísimo. A través de ti, mi sello vivirá. A través de ti, los vigilantes permanecerán encadenados. Las criaturas que me rodeaban aullaron con una furia sobrenatural, lanzándose hacia mí con sus extremidades extendidas como garras. Pero la luz que emanaba de mi cuerpo formó una barrera que no podían atravesar. Sentí que mi conciencia se expandía, accediendo a conocimientos y memorias que no me pertenecían. Vi la creación del mundo, la rebelión de los vigilantes, su encadenamiento por los arcángeles y el plan milenario para su liberación. Y vi algo más, una ruta de escape, un pasaje olvidado que conducía desde las catacumbas hasta el exterior del Vaticano. Con una fuerza que no era completamente mía, me levanté y corrí hacia una abertura en la pared que los Grigori parecían incapaces de ver. Detrás de mí, sus aullidos de frustración sacudían las antiguas piedras, pero no podían seguirme. El medallón, ahora parte de mi ser, me guiaba a través de túneles que se retorcían en imposibles ángulos, pasajes que parecían desafiar la geometría euclidiana. No sé cuánto tiempo estuve corriendo a través de aquellos túneles imposibles. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía distorsionarse, estirarse y contraerse como si las leyes físicas normales no se aplicaran completamente en aquel lugar liminal entre nuestro mundo y algo más. Finalmente emergí a través de una grieta en una pared que daba a un callejón estrecho fuera de los muros del Vaticano. Era de noche y la plaza de San Pedro estaba iluminada a lo lejos. Caí de rodillas, exhausto y abrumado por lo que había experimentado. El medallón ya no era un objeto separado. Se había convertido en parte de mi piel, fusionado con la marca en mi pecho. Y con él, un conocimiento y una responsabilidad que nunca había pedido. Ahora entiendo mi papel en todo esto. No soy solo un testigo, sino un guardián. El último de los custodios no corrompidos, portador del sello de Raziel. Los Grigori no pueden completar su ritual sin los 7 sellos, y uno de ellos ahora forma parte de mí. Pero esto no es una victoria, solo un aplazamiento. Sé que vendrán por mí. Sé que no descansarán hasta recuperar lo que consideran suyo. Y lo más aterrador, sé que tienen agentes en todas partes, humanos con su sangre diluida que sirven consciente o inconscientemente a sus propósitos. El cónclave extraordinario sigue programado para el solsticio. No sé exactamente qué planean hacer ahora que les falta uno de los sellos, pero estoy seguro de que encontrarán una alternativa, alguna forma de avanzar en su plan. No puedo enfrentarlos directamente, son demasiado poderosos, demasiado antiguos. Mi única esperanza es mantenerme en movimiento, mantener el 7º sello fuera de su alcance hasta que pueda encontrar aliados, otros que conozcan la verdad y estén dispuestos a luchar contra esta amenaza ancestral. Por eso escribo esto, como testimonio y como advertencia. Si estás leyendo estas palabras, significa que aún estoy vivo y libre, significa que aún hay esperanza. Observa el cielo en las noches claras. Si ves 7 estrellas brillando con una intensidad anormal, formando un patrón que parece moverse de forma independiente a las demás, sabrás que los Grigori están ganando poder. Y si alguna vez te encuentras con alguien cuyos movimientos son demasiado fluidos, cuya sonrisa es demasiado perfecta, cuyos ojos nunca parecen parpadear, corre y no mires atrás. Porque los vigilantes han regresado y a través del hombre que ahora se sienta en el trono de San Pedro, buscan reclamar lo que una vez consideraron suyo, la tierra y todos sus habitantes. Mañana es el solsticio, el día del cónclave extraordinario. He pasado las últimas semanas moviéndome constantemente, nunca durmiendo en el mismo lugar 2 noches seguidas. El medallón, ahora fusionado con mi piel, me advierte de peligros que mis sentidos humanos no podrían detectar.
A veces en medio de una multitud siento un súbito ardor en mi pecho y sé que uno de ellos está cerca, observándome, rastreándome. He aprendido a reconocerlos por pequeños detalles, la forma en que se mueven con una gracia demasiado perfecta, cómo sus ojos reflejan la luz de manera extraña y el sutil aroma a ozono y putrefacción que los rodea. No son solo los 7 Grigori principales, hay otros seres menores que sirven a los vigilantes, mezclados entre los humanos como lobos entre ovejas. Y luego están los humanos con sangre de Nephilim, descendientes diluidos como yo, algunos conscientes de su herencia y sirviendo voluntariamente a sus ancestros, otros completamente ignorantes del poder latente en su interior. El conocimiento que el sello de Raziel ha vertido en mi mente es abrumador y a veces insoportable. Veo la historia de la humanidad bajo una nueva luz aterradora, civilizaciones antiguas fundadas por híbridos Nephilim, guerras provocadas por facciones que servían a diferentes vigilantes, religiones enteras creadas como vehículos para su eventual retorno. Y lo más perturbador, la Iglesia Católica, establecida originalmente como una fortaleza contra su influencia, lentamente infiltrada y corrompida desde dentro durante siglos. Los papas que murieron en circunstancias misteriosas, los cónclaves manipulados, los textos sagrados alterados sutilmente para ocultar la verdad, todo parte de un plan milenario que ahora está llegando a su culminación. Las noticias sobre el Papa Inocencio XV son cada vez más inquietantes para aquellos que saben qué buscar. Sus discursos están llenos de referencias veladas a reunir lo que fue separado y restaurar la antigua alianza. Ha iniciado reformas radicales en la estructura de la Iglesia, removiendo a cardenales conocidos por su ortodoxia y elevando a posiciones de poder a figuras oscuras con conexiones a sociedades esotéricas. Y lo más alarmante, ha ordenado excavaciones extensivas bajo la Basílica de San Pedro, oficialmente para investigaciones arqueológicas, pero yo sé la verdadera razón. Están buscando la cámara donde los Grigori fueron encadenados, preparando el terreno para el ritual que intentarán realizar mañana, incluso sin el 7º sello. He encontrado aliados en mi huida, aunque pocos y cautelosos. Un sacerdote anciano en Florencia que pertenecía a una orden secreta dentro de la iglesia, los verdaderos custodios dedicados a vigilar a los vigilantes. Una profesora de arqueología en Bolonia que había descubierto tablillas sumerias que hablaban de los dioses que descendieron y fueron encadenados por su transgresión. Un rabino en Venecia que conocía los textos cabalísticos sobre Raziel y los sellos angélicos. Cada uno me ha proporcionado fragmentos de conocimiento, piezas del rompecabezas que estoy desesperadamente intentando completar antes de que sea demasiado tarde, pero también he perdido aliados. El sacerdote de Florencia fue encontrado muerto en su habitación, oficialmente por causas naturales, pero el medallón en mi pecho ardió cuando visité el lugar, confirmando mis sospechas. La profesora de Bolonia desapareció sin dejar rastro después de nuestro encuentro. Solo el rabino sigue con vida, protegido por antiguos sellos cabalísticos que incluso los Grigori respetan. Fue él quien me explicó la verdadera naturaleza del medallón y mi conexión con él. No es coincidencia que el sello de Raziel te eligiera, me dijo mientras examinaba la marca en mi pecho con ojos entrecerrados. La sangre llama a la sangre. Llevas en ti la esencia de los Nephilim, pero también algo más, una chispa divina que los vigilantes no poseen. Eres un puente entre dos mundos, capaz de canalizar el poder del sello sin ser consumido por él. Sus palabras me dieron esperanza, pero también intensificaron mi miedo. Si soy tan importante en este conflicto cósmico, ¿qué no harían los Grigori para capturarme o destruirme? La respuesta llegó esa misma noche, cuando desperté con el medallón ardiendo en mi pecho y la habitación de hotel llena de un humo negro que se movía con propósito, formando siluetas vagamente humanoides que se acercaban a mi cama. Escapé por poco, saltando por la ventana al tejado adyacente, mientras aquellas sombras vivientes aullaban con voces que sonaban como viento pasando a través de huesos secos. Ahora me encuentro en Roma nuevamente, a menos de 1 kilómetro del Vaticano. Puedo sentir la energía emanando desde la ciudad santa, una vibración antinatural que hace que el aire mismo parezca zumbar con anticipación. Las 7 estrellas que observé la noche de la muerte del anterior papa ahora son visibles incluso durante el día, brillando con una intensidad que desafía toda explicación astronómica. Las noticias hablan de un fenómeno atmosférico inusual, pero yo sé la verdad. Son los Grigori manifestándose cada vez más plenamente en nuestro plano de existencia. El cónclave extraordinario comenzará al amanecer, coincidiendo exactamente con el solsticio de verano. Según los textos que he estudiado, es el momento en que el velo entre dimensiones es más delgado, cuando los antiguos rituales tienen mayor poder. El rabino me advirtió que los Grigori intentarán una alternativa al ritual original, una variación que no requiera los 7 sellos. Usarán sangre, me dijo con voz temblorosa, sangre de sus descendientes, 7 sacrificios para reemplazar los 7 sellos. La idea me heló la sangre.
¿Cuántos como yo habrán capturado ya? ¿Cuántos descendientes inconscientes de los Nefilim, identificados a través de pruebas genéticas o antiguos registros genealógicos, estarán ahora en celdas bajo el Vaticano esperando ser sacrificados en un ritual blasfemo? No puedo permitir que eso suceda. No puedo quedarme escondido mientras inocentes mueren y seres de poder inconcebible son liberados en nuestro mundo. Debo actuar aunque signifique mi muerte. El medallón me ha mostrado visiones de lo que debo hacer. Un plan desesperado con pocas probabilidades de éxito, pero es la única esperanza que tenemos. Mañana, durante el solsticio, cuando los Grigori estén concentrados en su ritual, entraré en el Vaticano a través de los túneles que el sello de Raziel me reveló. Llegaré hasta la cámara donde realizarán el ritual y utilizaré el poder del séptimo sello para interrumpirlo. No sé exactamente qué sucederá entonces, pero las visiones sugieren una confrontación final. Un momento de verdad donde mi voluntad y la esencia divina dentro del sello se enfrentarán al poder combinado de los vigilantes. Esta noche he tenido el sueño más vívido hasta ahora. Me encontraba en un espacio que no era físico, una dimensión de luz pura donde el tiempo y el espacio no existían como los conocemos. Ante mí se alzaba una figura de brillo cegador, con múltiples pares de alas y ojos que parecían contener galaxias enteras. Supe instintivamente que estaba en presencia de Raziel, el arcángel cuyo sello llevo fusionado a mi cuerpo. «Ha sido elegido», dijo con una voz que no era sonido sino pura comprensión floreciendo directamente en mi mente. No por casualidad, sino por designio. Tu linaje es doble. Llevas la sangre de los vigilantes, pero también la sangre de aquellos que fueron designados para contenerlos. Eres descendiente tanto de los Nefilim como de los primeros custodios, los humanos a quienes se confió la guardia de los sellos. La revelación me sacudió hasta lo más profundo. ¿Era posible que mi presencia en el Vaticano, mi descubrimiento del medallón, todo hubiera sido parte de un plan mayor? El libre albedrío es sagrado, continuó Raziel, como respondiendo a mis pensamientos no expresados. Cada paso que has dado ha sido por tu propia elección, pero las opciones se presentaron ante ti por una razón. Ahora enfrentas la elección más importante. Puedes huir y sobrevivir, o puedes enfrentar a los vigilantes sabiendo que probablemente perecerás en el intento. ¿Qué pasará si fracaso?, pregunté, mi voz un susurro en aquella inmensidad luminosa. La figura de Raziel pareció oscurecerse ligeramente. Si los Grigori completan su ritual, regresarán plenamente a este plano de existencia. Engendrarán una nueva generación de Nefilim, seres de poder terrible que dominarán a la humanidad. Y esta vez no habrá diluvio para limpiar la tierra. Esta vez la corrupción será total e irreversible. Sentí un peso aplastante sobre mis hombros, una responsabilidad demasiado grande para un simple guardia de seguridad que había tropezado con secretos cósmicos. ¿Cómo puedo detenerlos? Soy solo un hombre. Raziel extendió lo que parecía ser una mano de luz pura hacia mi pecho, tocando el punto donde el sello se había fusionado con mi carne. No estás solo. Mi esencia vive en ti ahora. Cuando llegue el momento sabrás qué hacer. La luz siempre encuentra un camino a través de la oscuridad más profunda. Desperté con lágrimas en los ojos y una resolución inquebrantable en el corazón. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado de algo más: propósito, claridad y una extraña paz que viene de aceptar completamente un destino que no se puede evitar. El amanecer se acerca. Puedo sentir el poder acumulándose en el Vaticano como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Las calles de Roma están inusualmente vacías, como si a nivel inconsciente los ciudadanos sintieran que algo terrible está a punto de ocurrir y hubieran decidido refugiarse en sus hogares. Los pocos transeúntes que veo caminan apresuradamente, lanzando miradas nerviosas al cielo, donde las 7 estrellas brillan con intensidad sobrenatural a pesar de la creciente luz del día. He preparado todo lo necesario para mi infiltración. El rabino me proporcionó amuletos antiguos que, según él, me ayudarán a pasar desapercibido ante los sirvientes menores de los Grigori. La profesora de Bolonia, antes de desaparecer, me entregó copias de los planos más antiguos del Vaticano, mostrando túneles y cámaras que han sido borrados de los registros modernos. Y el sacerdote de Florencia, que pagó con su vida por ayudarme, me dio algo invaluable: una oración en el idioma original de los ángeles, palabras de poder que, según dijo, podrían fortalecer el sello en un momento de necesidad extrema. El medallón en mi pecho pulsa con un ritmo cada vez más rápido, como si respondiera a la proximidad del ritual que los Grigori están a punto de iniciar. A veces, cuando cierro los ojos, puedo ver fragmentos de lo que está sucediendo dentro del Vaticano. Cardenales reuniéndose en la Capilla Sixtina, pero sus movimientos son demasiado sincronizados, sus ojos demasiado vacíos. Trabajadores preparando la basílica para una ceremonia especial, colocando símbolos antiguos ocultos en la decoración. Y en las profundidades,
En aquella cámara circular con el altar de piedra, 6 figuras de belleza terrible disponen 7 cuerpos inconscientes en un patrón específico alrededor de los 6 medallones. Los sacrificios están listos. El ritual está a punto de comenzar. Es hora de que yo también me ponga en marcha. Si no sobrevivo a este día, si los Grigori triunfan a pesar de mis esfuerzos, quiero que quede este testimonio. Quiero que el mundo sepa que hubo resistencia, que la luz no se rindió sin luchar ante la oscuridad ancestral. Y si por algún milagro tengo éxito, si logro detener lo que está a punto de ocurrir, bueno, nadie lo sabrá jamás, porque la historia continuará su curso normal, ignorante de la catástrofe que se evitó. Me dirijo ahora hacia la entrada de los túneles que me mostró el sello de Raziel. Puedo sentir que los vigilantes están distraídos con los preparativos de su ritual, lo que me da una pequeña ventana de oportunidad para infiltrarme sin ser detectado. El medallón me guiará a través del laberinto subterráneo hasta la cámara donde se realizará el ritual. Lo que suceda después está en manos de poderes mayores que yo. Si alguien encuentra este relato, rece por mi alma. Y más importante aún, manténgase vigilante, porque incluso si detengo a los Grigori hoy, su influencia en nuestro mundo es antigua y profunda. Tienen servidores en posiciones de poder, conocimientos que la humanidad no está preparada para comprender, y una paciencia que trasciende nuestra comprensión del tiempo. Han esperado milenios para este momento. Si fracasan, simplemente comenzarán a planificar nuevamente, adaptándose, evolucionando su estrategia. La batalla entre la luz y la oscuridad nunca termina realmente, solo cambia de forma. Adiós, y que Dios, el verdadero Dios más allá de todas estas maquinaciones cósmicas, proteja a la humanidad de lo que acecha en las sombras entre las estrellas.